Hola, ¿qué tal? Buenos días nuevamente. Bienvenidas a todas y a todos los que nos están siguiendo por redes sociales y también aquí los que están en el aula de Zoom y los que se van a ir incorporando, los que van a ver la grabación posteriormente. Buenos días, mi nombre es Mariano Herrera, soy el director de Innovación y Nuevos Mercados del Instituto en Educación. Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos en esta plática informativa del Diplomado en Estadística y Análisis de Datos con SPSS. Nos acompaña en el aula ya el profesor José Luis Flores Compadre, nuestro anfitrión el día de hoy, con el que vamos a trabajar esta como que plática taller, un poquito más o menos para que puedan resolver sus dudas y ver cuáles son, digamos, los elementos que conforman nuestro diplomado. Es un diplomado muy ambicioso. Esta es nuestra decimosegunda generación. Lo hemos ya llevado a cabo durante varios años y bueno, hemos perfeccionado cada vez más nuestra oferta educativa que tiene que ver con el desarrollo de competencias en el análisis estadístico, desde el aspecto descriptivo hasta las técnicas multivariantes más utilizadas. Entonces, pues me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. En este momento voy a nombrar coanfitrión al maestro José Luis para que él les pueda mostrar el material que ha preparado para esta sesión y además este, pueda llevar a cabo el- la resolución de todas sus dudas. Entonces, muy bien, maestro José Luis, muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Le cedo la palabra para que podamos conversar sobre esta oferta educativa. Claro que sí, maestro Mariano, mucho gusto saludar a todas y a todos. Eh, es para mí, como siempre, un momento de felicidad el poder mostrar un poquito de lo que hacemos acá en el instituto, pero sobre todo del sistema de enseñanza para el aprendizaje en estadística que hemos nosotros construido a lo largo de los años y que, bueno, el día de hoy les voy a ir mostrando. Voy a compartir pantalla para que puedan ustedes ver en este caso el material que hemos preparado, que además es un material que tiene como objetivo que ustedes también puedan conocer un poquito cómo trabajamos nosotros nuestros contenidos educativos. Parte importante de, de nuestros diferenciadores en el sector de la educación justamente está en que ponemos la experiencia de aprendizaje junto con el alumno al centro de nuestro modelo educativo. Y pretendemos no ser una institución educativa más que te va a formar en cualquier cosa, por supuesto, a través de pues solamente PDFs o de cápsulas de video, sino que pretendemos con la plataforma de última generación y con evidentemente un modelo educativo que permite que todos los actores que están involucrados en esto maximicen su trabajo, lograr que el alumno se sienta motivado, encuentre la plataforma amigable, no sea un problema la parte tecnológica y al contrario, sea para él o para ella un aliado. Que la plataforma se vuelve una guía con la que va a ir trabajando, ¿vale? Entonces, eh, vamos a ir compartiendo en las diferentes rutas, tanto en las redes sociales como a través del WhatsApp, ahora mismo en esta sesión en vivo, un material para que ustedes puedan acceder a la sesión en la parte del contenido que les hemos diseñado, en donde, bueno, voy a ir copiando aquí en el chat de Zoom el link del material, en redes sociales también se los irán compartiendo, y aquellos que van a ver las sesiones grabadas también lo van a poder recibir. Es muy sencillo una vez que dan clic al enlace que les hayan compartido o incluso también si nos acompañan desde cualquier lugar y tienen a la mano un teléfono celular, en este momento pueden sacar el celular, encender su cámara, por supuesto, y escanear el código QR que están viendo ahora mismo en su pantalla.
Con este código QR ustedes van a poder ingresar a el material que vamos a estar utilizando a lo largo de esta sesión, ya sea a través de la ruta del link o a través de la ruta de ese QR que acabamos de mostrar. Una vez que accedan a ello, lo único que necesitan es, pues, como está ahora mismo en pantalla, regalarnos su nombre, un correo electrónico para que puedan entrar a la plataforma y con ello puedan descargar, ver videos, interactuar con nosotros, vaya, hacer varias cosas que les serán relevantes a lo largo de esta sesión. Así que pues, manos a la obra. El análisis de datos para la toma de decisiones, en donde empezamos, por supuesto, primero a abordar las herramientas descriptivas, inferenciales clásicas, paramétricas y no paramétricas, y terminamos en las complejidades de los modelos de correlación múltiple, regresiones, así como en el análisis multivariante. Ahorita vamos a ver con calma el temario, pero es para que de manera general ustedes tengan claro desde ahora que este diplomado pretende llevarlos de un nivel intermedio hasta un nivel avanzado en las principales herramientas de análisis estadístico y que evidentemente no solamente nos vamos a enfocar en que ustedes sepan elegir cuál de esas herramientas es apropiada para el tipo de datos que ustedes estén trabajando, sino que además puedan ustedes aprender a operar un software como lo es el SPSS, que es un software estadístico muy amigable, además de muy completo, es robusto, con todas las técnicas, desde las más sencillas, como lo son el análisis descriptivo o las técnicas clásicas paramétricas, hasta llegar al análisis multivariante, los modelos lineales o los modelos de regresión logística o los modelos de regresión lineal, ¿vale? Esto evidentemente aplicado a cualquier ámbito del conocimiento humano, como lo es la investigación de mercados, en el sector financiero y de negocios, las ciencias de la salud, en el terreno de las ciencias de la educación, las ciencias sociales, porque hay algo bien interesante en el sentido de la estadística que tiene que ver con que la mayoría de los usuarios de la estadística pues realmente son ajenos a la disciplina, no estudiaron una licenciatura, una maestría, un doctorado, una especialidad en estadística, no, estudiaron disciplinas que utilizan la estadística como herramienta, pero que tienen que consolidar unas bases sólidas para poder elegir, operar e interpretar los resultados de cualquiera de estas herramientas. Ahora bien, quisiéramos conocerles un poquito más, así que les vamos a pedir, si son tan amables, ya habiendo entrado al material que les compartimos, que nos compartan un poco más al respecto de su profesión o desde qué parte de México o del mundo nos acompañan, así como el dominio que consideran tener en la comprensión de la estadística. Es importante para nosotros conocer siempre a nuestra audiencia para dirigir mejor estas pláticas y adaptarlas justo a las necesidades de cada quien. Si les fuera complicado ingresar a la plataforma porque tal vez están viendo las transmisiones de Zoom ahora mismo desde un celular y no pueden salirse de ahí porque dejarían de ver la transmisión. No se preocupen, pueden utilizar el chat de Zoom sin salirse de la conferencia para simplemente manifestarnos ahí en el chat desde dónde nos visitan, a qué se dedican y cuál es el dominio que ustedes consideran tener en la estadística. Nulo, principiante o ya un nivel avanzado. Por favor, si son tan amables, ahí pueden ir participando. Justo este tipo de materiales son una muestra de lo que nosotros les ponemos a su disposición a lo largo de las clases, porque buscamos que las clases siempre sean sumamente interactivas, que no simplemente sea venir a escuchar a un conferencista y después en la semana leer PDFs. No, es interactuar con el conferencista, con el profesor que va a guiarte a lo largo de la sesión e incluso modelando procedimientos estadísticos, pidiéndote que compartas pantalla para ver cómo estás tú llevando a cabo el análisis en el programa desde tu casa tal y cual si estuviéramos en un salón presencial, ¿vale? Eso es bien importante,
Muchas gracias, Ronald, es docente. Bienvenido, colega, también docente. Muchas gracias por participar. Y bueno, acá pueden ustedes también participar en el dominio que ustedes crean. Digo, yo voy a participar para poder empezar a ver también sus aportaciones e irnos conociendo un poco más. Bien, les decía yo hace un instante, cuando ustedes ingresan al instituto a formar parte de nuestro grupo de estudiantes, nos honran con su confianza. Lo que nosotros vamos a darte a cambio de esta confianza es toda una experiencia de enseñanza en línea que toma en cuenta todo el proceso de aprendizaje con demasiada seriedad. No solamente en el sentido de que vas con nosotros a desarrollar una serie de competencias y adquirir ciertos conocimientos, en este caso orientados al análisis estadístico y al dominio de un software como lo es el SPSS, sino que además queremos que disfrutes el proceso de aprendizaje. No queremos que el proceso de aprendizaje sea tedioso, como cuando a veces recuerda uno alguna materia universitaria que uno decía fue tortura, fue terrible, aprendí bastante, claro, pero ¿a qué costo? No, queremos que te sientas motivada y motivado para la clase, que digas, ya quiero que sean las 7 de la noche para poder entrar a la sesión con el profesor. O que incluso una vez terminada la clase, tú digas, ya quiero el día de mañana poder tener un espacio de media hora, una hora para hacer el ejercicio práctico que dejaron en plataforma, porque finalmente no solo se trata de hacer operaciones o procedimientos, sino de analizar y tomar decisiones sobre esos análisis en casos reales como los que están alojados en la plataforma y que más adelante en esta charla veremos. Por lo que para lograr estos objetivos nos hemos acompañado de dos piedras angulares dentro del instituto. El primero es un modelo educativo, un modelo que está basado en la neurodidáctica, en el rosco del aprendizaje de la neurodidáctica, para ser precisos, que han construido pedagogos desde un enfoque neurocientífico que han tomado lo mejor de nosotros, nuestra forma en la que aprendemos y la manera en la que nuestro cerebro asimila la información y la han aterrizado en el territorio de la pedagogía, porque finalmente nosotros pues no aprendemos con el estómago ni con el corazón, aprendemos con lo que nuestro sistema nervioso nos permite, que es adquirir información. Y ese proceso lo retomamos para que clase por clase tú viva siempre una secuencia de aprendizaje basada en en cuatro momentos, perdón, principales. La activación, que es ese momento en donde los profesores dedican unos minutos para saber cuáles son tus conocimientos previos de un tema y dan inicio con una actividad detonante que llame tu atención. Vamos a poner un ejemplo, que tú hoy vamos a tomar una clase sobre modelos de regresión logística. Estos modelos estadísticos te van a permitir a ti predecir cuándo va a ocurrir un evento o cuándo no va a ocurrir un evento a partir de unas variables que tú vas a medir y vas a considerar predictoras. Son modelos muy potentes. Por ejemplo, en el territorio de la educación podrían ayudarnos a predecir cuándo una alumna o un alumno puede estar en riesgo de reprobar una materia o de desertar una carrera universitaria. En el territorio de la economía, podrían ayudarnos a predecir cuándo en una economía nacional, como por ejemplo la nuestra en México, podría haber un mayor riesgo de una recesión o de una devaluación en el peso, de acuerdo a variables predictoras. O en el terreno de las ciencias biológicas y de la salud, cuando a partir de ciertos indicadores de nuestros participantes, o como les llaman los médicos en este caso, de sus pacientes, una persona podría estar en riesgo de morir ante esas condiciones. Son modelos ampliamente utilizados, por lo que imagínate el potencial que podrías sacarle tú en tu trabajo. Este tipo de explicaciones con ejemplos reales son con las que el profesor empieza la clase siempre para llamar tu atención y hacerte participar al respecto de, para ti, en tu disciplina, ¿por qué podrías utilizar esto?
Una vez teniendo a la estudiante pues ya dentro del objetivo de la clase, para qué me va a servir motivado, vamos a empezar la fase de construcción en donde el profesor, a partir, claro, de presentaciones interactivas, guías interactivas, infografías digitales, estudios de caso, videos, y obviamente la demostración a través de los programas como en este caso SPSS, el profesor va a ir mostrándote, modelándote y acompañándote en el uso de esa técnica en particular. Para saber que nos van siguiendo, por supuesto, siempre ponemos a prueba esto a través de ejercicios que se van a realizar durante esas horas de clase. Sin embargo, un par de horas, o como en este caso, en este diplomado que dura 3 horas cada clase durante una vez a la semana, no sería suficiente para consolidar los aprendizajes, por lo que tienes toda la semana para esta tercera etapa de la consolidación, en donde a través de casos basados en problemas, resolución, perdón, de casos, aprendizaje basado en problemas, o ejercicios prácticos en bases de datos que tenemos dentro de la plataforma, tú vas a analizar esa información, vas a correr un análisis estadístico, vas a tomar una decisión después de interpretar los resultados y vas a compartir cuál sería la decisión que tomarías con base en ese análisis estadístico. Para que el profesor te acompañe durante esa semana a través de los foros y de la aplicación móvil que tenemos para que pueda cada vez ir modelando de manera más particular tus competencias que estás adquiriendo en este diplomado. Por supuesto, no hay manera de mejor de comprobar que se ha consolidado el aprendizaje que la recuperación de esa información a partir de que tú hayas podido resolver un reto o construir un producto. Por eso, todas las semanas te enfrentarás a un caso práctico que su resolución dará muestra de que integraste los conocimientos, los consolidaste y finalmente los puedes recuperar. Este modelo de aprendizaje siempre tiene al centro a nuestro estudiante, por lo que desde ahora que tú te encuentras con nosotros en calidad de aspirante a ingresar al instituto, para nosotros desde ahora y para el resto del tiempo como alumno y luego como egresado, eres evidentemente lo más importante para nosotros. Y eso lo reflejamos en el momento mismo de la atención personalizada a partir de nuestros asesores educativos que te han estado atendiendo y te han invitado a esta sesión, evidentemente, de orientación sobre el diplomado. En el momento en que ya decidas inscribirte, empezarás a mostrar, a notar este acompañamiento ya no de los asesores educativos, sino de uno de los tres pilares que sostienen nuestro modelo de aprendizaje y nuestra experiencia de enseñanza transversal, que es el de la tutoría académica en el instituto. Una vez que tú te hayas inscrito, serás acompañado a partir de ese momento y hasta que recibas tu certificado de estudios, cuando hayas completado la diplomatura, por nuestras tutoras académicas que están asignadas a cada uno de los grupos, quienes van a estarte acompañando a través de la aplicación móvil, a través del WhatsApp, la línea telefónica o el correo electrónico para resolver todas tus dudas, desde el acceso a la plataforma, el cómo puedo publicar mi tarea, no recuerdo cómo hacerlo, no encuentro cierto material que el profesor nos compartió, procesos administrativos, el tramitar evidentemente tu diploma al final del diplomado y demás. Este cuerpo de tutores está formado para que no olvides nunca que a pesar de la distancia, estás dentro de un campus de educación superior, ¿vale? Por lo que no estás solo. No solo está la plataforma, no solo está la aplicación móvil, hay una persona con nombre y apellido con quien puedes resolver todas tus dudas, solicitar alguna prórroga porque tuviste alguna dificultad laboral que te impidió hacer las actividades del diplomado de esa semana, o incluso, aunque no es frecuente, si tuvieras alguna desaveniencia con el profesor pensando que no te evaluó bien en tu examen final, podrías a través de la tutoría también solicitar una revisión de estas evaluaciones. Nuestro segundo pilar es el entorno virtual de aprendizaje, plataforma de última generación en donde tú vas a tener acceso a las clases en vivo, a los videos que tenemos de diferentes procesos de análisis de datos,
a los libros, a las infografías. Vaya, es el aula en donde tú vas a desarrollarte como estudiante para que interactúes con tus compañeros, con tus profesores y puedas ejercitar todas y cada una de las competencias que vas a ir adquiriendo. Y el tercer pilar, por supuesto, el del acompañamiento docente. Una de las características que distinguen a nuestros profesores es que todas y todos nuestros profesores tienen como objetivo principal en su vida profesional lo que te van a enseñar. Buscamos que nuestros profesores, el 70% o más del tiempo de su vida profesional, no sea la docencia, sino el ejercicio profesional. Y ese último 30% sea el que le dediquen a la docencia, por lo que ellos te van a enseñar no son conocimientos teóricos, sino son habilidades prácticas que han desarrollado con la experiencia porque ellas y ellos ejercen todos los días eso para lo que te están formando a ti. Así que ya lo sabes, estás en una institución seria que tiene toda un equipo sólido de pedagogos y psicólogas y psicólogos educativos que han trabajado con mucho esfuerzo para desarrollar este modelo y operarlo día con día. Pero ya en lo particular, por lo que estás aquí con nosotros, hemos desarrollado un sistema de enseñanza para la estadística, que ahora tú estás aquí porque estás interesado en nuestro diplomado de análisis de datos con SPSS, nuestro diplomado número 008, que es un diplomado que te va a permitir ir desde un territorio de principiante, intermedio, hasta prácticamente los linderos del inicio de un estudiante de avanzada. Como tú podrás ver en este mapa de posicionamiento, tenemos diferentes ofertas educativas. Tienes ya el acceso a este recurso educativo para que con calma los puedas revisar, ya que cada uno de ellos te permite ver el nombre del diplomado para que lo ubiques por clave y puedas ver en qué nivel inicia y en qué nivel termina. El dominio, el nivel de dominio lo puedes encontrar a lo largo de nuestro eje horizontal, en donde puedes ver un nivel desde principiante hasta avanzado dividido en 10 niveles. Y el nivel de especificidad lo puedes ver en el eje vertical, desde igual un nivel de 0 o general hasta un nivel 10 de alta especificidad. Porque, ¿qué es esto de la especificidad? Seguramente el nivel de dominio no te queda nada difícil de entender. Desde no saber nada hasta saber mucho, desde tener nada de competencias hasta tener muchas. La especificidad implica el qué tanto te importa que sea dirigida la enseñanza a algo en particular de esa herramienta. Es decir, la estadística se puede aplicar a todas esas ciencias que ves ahí ahora en pantalla. Nosotros recomendamos cuando estás en un nivel principiante o intermedio en sus primeros momentos, para nosotros un nivel de principiante va de 0 a 3. El nivel intermedio va desde 3 y hasta 6. Y el nivel de avanzada va desde 7 y hasta 10. Por lo que el diplomado, por ejemplo, en introducción, perdón, en estadística y análisis de datos con SPSS, justamente va dirigido a aquellas personas que están, pues prácticamente en los linderos entre principiante y apenas intentando consolidarse como una persona intermedia en el dominio de la estadística. ¿Qué significa esto? Pues sabe qué es la estadística, sabe qué es el análisis, para qué sirve la estadística, distingue entre descriptivo y inferencial, sabe que el descriptivo pues es, no sé, una media, una moda, una mediana, que el inferencial son las pruebas de hipótesis o los modelos para aceptar o rechazar hipótesis estadísticas, pero pues no conoce todas las herramientas descriptivas, no conoce todas las herramientas inferenciales, mucho menos conoce el software que me puede permitir llevar a cabo estos procedimientos. Pero sí ya ha tenido una aproximación inicial básica de la estadística, al menos desde una perspectiva teórica. No va de cero. Sin embargo, ¿qué pasa si yo termino mi diplomado y quisiera seguir consolidando mi formación? Pues aquí tú puedes ver que puedes seguir avanzando a un diplomado más avanzado como el de análisis estadístico multivariante que te llevará desde un nivel 7 hasta un nivel 10. Pero ahora, ¿qué hay con esto de la especificidad? Decíamos,
Cuando estás en los terrenos de principiante a intermedio, nosotros recomendamos primero enfocarnos en la estadística y en el software antes de en herramientas particulares para el análisis en una disciplina en particular. Solo si ya estás en territorios intermedios avanzados, es recomendable entonces ahora sí tomar algún diplomado de alta especificidad. Por ejemplo, si en este grupo hay algún alumno que va a aplicar la herramienta estadística para el ámbito de las ciencias biológicas y o de la salud, para eso tenemos un diplomado como el diplomado de bioestadística para la toma de decisiones, que prácticamente se enfoca solo en aquellas herramientas estadísticas para las ciencias, por ejemplo, la medicina, la biofarmacología, la biotecnología. Pero ¿por qué requerimos ya de un nivel más avanzado de la estadística? Porque se profundiza en herramientas ya más particulares a un tema, entendiendo que los pilares del pensamiento estadístico ya se han consolidado. Si quisieras recorrer todo el camino, por ejemplo, de esta ruta de aprendizaje, podrías iniciar en un diplomado como este, que es en el que ahora estamos teniendo esta sesión, que te va a permitir llevarte desde este nivel de prácticamente el inicio o el término del principiante, inicio del intermedio, te va a permitir consolidarte como un usuario intermedio de la estadística y te va a dejar en la puerta del avanzado para que ya tú pudieses decidir si vas al de multivariante, que lleva a las técnicas robustas de la estadística, o te vas al de bioestadística porque estás en el terreno de las ciencias biológicas y de la salud, o por ejemplo, vas al curso de estadística bayesiana con esta técnica, con este modelo, o más bien paradigma de la estadística basado en probabilidades por muestras previas y no tanto por la probabilidad frecuentista que se utiliza comúnmente. Así que ya lo sabes. Estás además en una institución en donde tenemos un sistema de enseñanza que te permite formar una ruta de aprendizaje para que tú puedas decidir qué tanto quieres profundizar, desde qué punto quieres partir y hasta dónde vas a llegar. Si tuvieras alguna duda al respecto de qué competencias tienes para saber si te conviene empezar en este diplomado, en uno más de avanzada o en uno más de principiantes, como es el de introducción al pensamiento, puedes también evaluarte dándole clic a este botón y yendo a nuestro sistema de evaluación en línea, que además es totalmente gratuito, que está orientado para que tú puedas literalmente tener más una aproximación de manera personalizada y puedas tomar tu decisión sobre si cuentas con las habilidades y competencias, así como los conocimientos para empezar en un punto en particular de esta interesante ruta de aprendizaje. Ahora bien, y antes de mostrarles algunos de los elementos clave de nuestro sistema de enseñanza, quisiera yo mostrarles ya en específico aspectos sobre el diplomado en estadística y análisis de datos. Primer punto. Es un diplomado, como todos los del instituto, registrado ante la SEP. Fundamental. Tenemos validez, por supuesto, curricular, pues sí, porque estás en una institución de educación superior, con profesores capacitados y probados en su experiencia para la impartición de nuestros diferentes programas educativos. Todos nuestros diplomados han sido construidos, sus temarios, con base en los criterios de empleabilidad a nivel internacional, porque estamos una institución de educación continua y formación profesional, por lo que si lo que estás aprendiendo aquí no te sirve inmediatamente mañana en tu trabajo, no estamos haciendo nuestro cometido, ¿vale? Todo lo que aprendas aquí tiene que tenerse la posibilidad de aterrizarse ya mañana mismo a tu terreno profesional y debe de ponerte en una mejor posición para mejorar tu puesto en tu trabajo o desarrollar tus propios proyectos. Pero además de esa validez curricular que hemos obtenido por todo lo que hemos mencionado ahora, contamos con validez oficial, puesto que hemos sometido al escrutinio de la Secretaría de Educación Pública de México todas nuestras ofertas. Ellos nos ven la
nos auditan, perdón, los temarios, las cartas descriptivas, los materiales educativos, la plataforma, el currículum de los profesores y qué tanto los temarios que tenemos nosotros tienen una resonancia en términos de la empleabilidad en México. Para podernos dar el registro, pasamos por este extenuante proceso de auditoría, pero también tú vas a pasar por ese proceso. No somos una institución educativa que simule la enseñanza. Aquellas instituciones en donde por pagar, ya sin hacer absolutamente nada, te dan a cambio un diploma sin validez oficial. No, aquí para obtener el diploma, al final del mismo diplomado, tú vas a tener que haber mostrado pasar las evaluaciones que en este diplomado son 5, que son evaluaciones por competencias, así como haber hecho las actividades prácticas marcadas en cada una de las unidades y haberte, evidentemente, hecho llegar al cuerpo de control escolar los documentos probatorios de tu grado último de estudios, que puede ser de los últimos semestres de licenciatura, ya la licenciatura concluida, maestría o doctorado. Porque con esto integramos un expediente que la Secretaría de Educación Pública revisa para expedir el diploma. ¿Qué vas a obtener con nuestro diplomado? En términos de los documentos, tú no solamente vas a obtener nuestro diploma certificado que te hemos mencionado, sino que unidad por unidad tú vas a ir obteniendo una constancia emitida por el Instituto en Formación Integral Educativa y el grupo corporativo dueño de esta institución, que es Grupo Avance, así como una insignia digital, que es algo bien interesante que está hoy en día en todas las instituciones educativas de primer nivel, porque es una insignia digital, es piénsalo como una huella digital, un- una clave que recibes al terminar cada unidad, que tiene un código de seguridad blockchain que le permite a las personas que tú les compartas este código, que es un código inviolable y con metadatos que están referenciados a ti, que le van a permitir a las demás personas estar seguras de que has tomado ese diplomado en nuestra institución, que está registrada entre la Secretaría de Educación Pública, que has concluido la unidad, que has acreditado la unidad porque has pasado los exámenes basados en competencias y por lo tanto te hemos otorgado esa insignia que explica qué competencias has liberado en ti, por decirlo de un modo. Ahora ya manejo modelos log lineales, ya puedo hacer análisis de clústeres, tengo la habilidad para hacer análisis paramétricos clásicos como comparación entre grupos, pero además es muy interesante esto de las insignias digitales porque ese código lo puedes compartir en redes sociales como LinkedIn, que te dan la ventaja de cuando tú las publicas ahí, de que los motores de búsqueda de esta interesante plataforma puedan leer que tú tienes esa certificación, por lo que la red a la que tú estás anclado, puedan ellos saber que tienes esa competencia y los empleadores puedan encontrarte muchísimo más fácil, ¿no? En este caso, y puedas encontrar incluso una mejor oferta laboral. Las insignias digitales van en un futuro muy cercano a suplir las constancias de cartón que hoy en día expedimos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque dan la certeza de que son infalsificables, que son perdurables en el tiempo, que además están adscritas con tus datos y que se pueden compartir en redes sociales como estas. Al final del diplomado y habiendo integrado tu expediente, nosotros solicitamos en 2 periodos al año la expedición del certificado de diploma por la Secretaría de Educación Pública con todas las garantías de seguridad para que lo puedas tú entregar a todas y a todos los interesados. Además, otra cosa interesante es que evidentemente esa constancia
se hace llegar vía paquetería hasta donde estés. Y la insignia, pues evidentemente la recibes tan pronto acredites el examen final de cada unidad. Ahora sí, vamos a revisar los dos últimos puntos de esta charla. Por un lado, el temario de manera general, en donde les invito a hacer cualquier pregunta que tengan. Acabo de compartir nuevamente el link para el recurso en donde estamos trabajando. Recuerden que ese link los va a llevar justamente aquí, en donde ustedes pueden ver absolutamente todo lo que hemos ido compartiendo e incluso pueden darle clic a este vínculo que los llevará justamente a esta página en la que me encuentro ahora, ¿vale? Bueno, aquí siéntanse ahora sí en libertad de hacer cualquier cantidad de preguntas porque seguramente esto es lo que más les interesa. ¿Qué voy a aprender en este diplomado? ¿Para qué me va a servir? Nuestro diplomado en estadística y análisis de datos, como ya lo hemos dicho, es un diplomado que te debe llevar de niveles de intermedio completo. Es decir, tú ya no eres un principiante en el territorio de la estadística, pero tampoco ni siquiera eres intermedio. Es decir, no conoces el software SPSS, pero sí sabes qué es la estadística, para qué sirve, cuál es la ventaja de tomar decisiones basadas en sus análisis. Distingues dentro de un análisis descriptivo de un análisis diferencial y sabes que con el análisis descriptivo tú puedes generar tablas, gráficas o estadígrafos que te dan una imagen más esquematizada de una variable que está en una población y que el análisis inferencial, por otra parte, te permite construir parámetros para tomar decisiones. Por ejemplo, construir un parámetro que te permita saber cuál es el valor esperado de una variable en el mundo. Por ejemplo, el nivel de inflación en un país es un parámetro y al final se construye haciendo análisis estadístico inferencial, así como las famosas pruebas de hipótesis que te permiten el contraste de las hipótesis para poder saber si hay probabilidad de que esa hipótesis sea cierta y entonces la conservemos o sea más probable que sea falsa y entonces la rechacemos. Y de esta manera no hagamos conclusiones de manera subjetiva, sino acompañadas de el análisis de los datos que por probabilidad nos permiten cometer menos errores. Ese es el estudiante al que va dirigido este diplomado, por lo que desde la primera unidad, como tú ya sabes qué es la estadística, pero quieres dominarla a profundidad, lo primero que hacemos es trabajar la parte del análisis de los datos desde la construcción de la base. En esta unidad es muy importante que entendamos que el análisis estadístico va a ser tan confiable como los datos con lo que lo estés haciendo. A veces nos preocupamos mucho más por elegir la herramienta correcta. Oye, yo quiero comparar un par de grupos. La herramienta me han dicho que es la TD Student. Sin embargo, ahora quiero comparar tres grupos. ¿Cuál es la herramienta que me lo permite hacer? Bueno, si partes de una TD Student, pero ahora vas a tener tres grupos, las ANOVA serían la herramienta conveniente. Oye, pero ¿qué crees? No cubro algún criterio para usar la paramétrica porque mis datos no se distribuyen de manera normal. Ah, entonces puedes elegir una Udemann-Whitney o una H de Kruskal-Wallis, herramientas no paramétricas para comparar dos y tres o más grupos respectivamente. Esto lo vas a aprender, por supuesto, en el diplomado, pero más allá de eso, el análisis, aunque hayas elegido correctamente la herramienta, no va a ser bueno si los datos que estás utilizando para correr ese análisis no están bien. Primero tomados, después registrados y después estructurados en tu base. A veces eso se obvia porque pareciera básico. Pues, ¿qué tan difícil puede ser? Simplemente hay una encuesta, la responden, vació los datos en una base de SPSS y se acabó. No, no es tan sencillo. Hay que saber qué tipo de dato estoy obteniendo de cada pregunta de esa encuesta. Porque esa encuesta me puede dar datos cualitativos o datos cuantitativos y ambos son susceptibles de análisis estadístico.
Nos dice Miguel, ANOVA previo pruebas de normalidad para toma de decisión. Obvio, claramente sí. Justo también en el diplomado vamos a nosotros, Miguel, a aprender cómo medir a partir del software SPSS que se cumplan esos criterios para poder utilizar una prueba paramétrica. En el caso de la ANOVA es que se distribuyan las variables de prueba, en este caso la variable de prueba, si estamos usando una ANOVA de una vía, de manera normal en todos los grupos, que esa variable sea una variable de tipo escalar, que es justamente una variable cuantitativa, de esto que mencionábamos hace un instante, y que además exista homogeneidad de varianzas entre las distintas poblaciones que estamos utilizando en ese grupo. Justo para poder hacer esto, quisiera mostrarles, tenemos nosotros en el instituto un sistema. Me voy a adelantar un poquito y ahorita regresamos al temario, que es un sistema muy didáctico en donde esto que nos acaba usted de preguntar, Miguel, lo vamos a ir trabajando prueba por prueba y modelo por modelo con 4 pasos en una ruta crítica. Siempre son los mismos 4 pasos para que nos acostumbremos a viajar esta ruta crítica desde el punto del objetivo hasta la prueba o modelo que voy a elegir. Y además, apoyado de una serie de colores y de figuras geométricas que representan siempre algo. Por ejemplo, en este caso, el color guinda representa todas las pruebas estadísticas que tengamos en el diplomado o en cualquiera de nuestros diplomados cuyo objetivo sea contrastar una muestra con un parámetro poblacional. Es decir, son pruebas para una muestra. Hay varias, aquí hay solo 2, pero también está la binomial, también está Kolmogorov-Smirnov, también está prueba de rachas, hay muchas. Acá solo 2 para simplificar. Porque con un sistema como este, Miguel, para todas y cada una de las pruebas, siempre partimos de enseñar para nosotros qué es lo más importante. Para la estadística, lo más importante siempre es que si la prueba es paramétrica, que si la prueba no es paramétrica, que si es univariante, que si es multivariante. Pero esto no es siempre resonante para nosotros como usuarios de la estadística. ¿Qué es lo importante para el que analiza los datos? ¿Univariante, multivariante, como está en los libros? ¿Paramétrica, no paramétrica? ¿De una muestra, de 2 muestras, de 3 muestras? No. Lo importante para el usuario de la estadística es el objetivo para el cual va a correr el análisis. Ese siempre es el punto de partida y los libros de estadística no empiezan por ese lugar. Esa es la ruta al final. No, lo primero que yo tengo que pensar es, ¿qué voy a hacer? Voy a comparar 3 grupos porque quiero ver cómo un, vamos a pensar en un ejemplo también de pedagogía. Quiero comparar 3 diferentes técnicas de enseñanza-aprendizaje, 3 metodologías activas. Quiero comparar si cada grupo que recibió una metodología activa en particular aprende más o menos un tema en particular. Y voy a comparar esos 3 grupos. Bueno, entonces mi objetivo es comparar qué tanto aprendieron de estadística a partir de un examen de conocimientos, 3 grupos distintos. Mi objetivo es comparar 3 grupos. Ese siempre es el inicio de este tipo de esquemas, Miguel. A partir de ahí, vamos a eliminar una serie importante de pruebas y nos vamos a quedar con 2, 3, máximo 5 opciones que cubren este objetivo y que obviamente tendrán que ir cumpliendo el resto eh, de las características del diagrama. Imagínense, para cada cálculo inferencial, llámese prueba, llámese modelo, hay un diagrama como esos. Y muchas cosas más que ahorita veremos. Pero insisto, decíamos, la unidad 1 es para aprender a codificar bien nuestra base de datos. Claro, aprendemos a instalar el programa, aprendemos a manejar el programa de manera eh, básica para que las competencias se vayan consolidando a lo largo de los meses que dure el diplomado. Pero primero, cómo instalo el programa, cómo abro un nuevo archivo, cómo importo, cómo exporto. Y ahora sí nos vamos a los datos. Porque, insisto, no basta con decir yo tengo una encuesta y capturo, ¿no? Cada pregunta de la encuesta puede tener datos cualitativos o cuantitativos. Un dato cualitativo podría ser
simplemente hombre o mujer, de México, de Colombia, de Argentina, de Ecuador, y se pueden medir, sí, claro, se pueden cuantificar y se pueden contar a partir de frecuencias, sabiendo que ese dato se tiene que codificar como una variable nominal. Otro dato cualitativo, los que son jerárquicos, del más importante al menos importante. Cuando te dicen, acomode de las 5 opciones que ve ahí, del más importante al menos importante, del 1 al 5, siendo 1 el primero y el 5 el último, ¿cómo ordenaría? Los datos ordinales son datos cualitativos que también se pueden medir, que también se pueden analizar, pero no debemos olvidar que siguen siendo cualitativos, por lo que las herramientas idóneas para ellos son las herramientas no paramétricas. Muy por el contrario, una pregunta que sea de una variable escalar o cuantitativa, en donde ahí sí tal cual nos van a arrojar cuántos segundos pasó la persona conectado a la plataforma para aprender, qué calificación tuvo en un examen que califica en escala decimal de 0 a 10. Ese tipo de variables también se pueden evidentemente medir y nos da la oportunidad de utilizar ciertas herramientas estadísticas. Entonces, para eso y más, tablas de frecuencia para cuantitativos, para cualitativos, como lo son las de contingencias, gráficas, así como las medidas de tendencia central, está orientada esa primera unidad. Una vez avanzado este camino, nos vamos a enfocar en dos unidades de análisis paramétrico, perdón, de análisis clásicos, es decir, las herramientas más comunes utilizadas en el mundo para análisis inferencial, es decir, construir parámetros y contrastar hipótesis. Primero vemos las técnicas clásicas paramétricas con una breve introducción para recordar, porque a veces, aunque ya no somos principiantes de la estadística, tampoco es que seamos, insisto, usuarios que superen ese nivel. Estamos ya llegando a la parte final, tal vez, del nivel principiante, pero seguimos siendo principiantes y queremos pasar al nivel intermedio. No está de más recordar un poco qué es una prueba de hipótesis, qué lo caracteriza, por qué tenemos una hipótesis estadística nula y una alterna, qué características tiene cada una. ¿Cómo vamos a aceptar o a rechazar la hipótesis nula? Pues a partir de los valores de probabilidad o significación estadística que se leen en contraste del nivel de error alfa. ¿Qué es un error alfa? ¿Qué es un error beta? Un poquito de recordar esto para ya una vez teniendo este pequeño andamiaje, recordar un poco lo que ya se ha trabajado con anterioridad, nos enfoquemos en el objetivo por el cual estás interesado en tomar este diplomado, que es el uso de las herramientas. Por ejemplo, en este caso, perdonen, está un poquito sensible mi mouse. En este caso, lo que preguntaban también hace rato, primero vamos a ver cuáles son los supuestos para usar pruebas paramétricas. La normalidad, que se pueden probar. Principalmente debemos enfocarnos en las pruebas de hipótesis, como lo es Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov, aunque también aprendemos a utilizar algunos otros métodos para el análisis de la normalidad, como las gráficas de cuantiles teóricos, las gráficas boxplot o también, por ejemplo, los índices de asimetría de kurtosis que se ven en unidad 1. Segundo criterio, el que si tenemos poblaciones distintas para el análisis, podamos nosotros saber si se cumple con la homogeneidad de varianzas en esos grupos. Ahora bien, ¿por qué hemos elegido estas pruebas? Porque dentro de todo el repertorio de pruebas para probar los criterios de normalidad, siempre vamos a basarnos en las que en la actualidad han tenido resonancia y son las que se utilizan a nivel internacional porque cuentan con los mayores niveles de potencia y de confiabilidad estadística. ¿Qué es lo que se le puede medir a cada una de estas pruebas? La confiabilidad, como el qué tan certero es al dar sus resultados. Es decir, si nosotros decimos que ese grupo es exactamente igual al otro grupo que estamos comparando, la confiabilidad es la certeza de que esa igualdad existe.
Y la potencia estadística, por el contrario, es la capacidad de que, si decimos que no son iguales, sino al contrario son diferentes, estar seguros de que esa diferencia es real y no se debe a un error. La confiabilidad y la potencia estadística se miden en cada prueba, porque para cada objetivo hay, no les miento, en algunos casos incluso hay decenas de pruebas con el mismo objetivo, pero que no llegan a los mismos niveles de confiabilidad y potencia, por lo que han sido rezagados en el baúl, llamémosle así, de los recuerdos. ¿Para quedarnos con las pruebas que hoy en día son las que incluso nos solicitan los principales journals para publicar nuestros resultados? Que en el caso de la normalidad es Shapiro-Wilk para menos de 30 datos y Kolmogorov-Smirnov para 30 datos en adelante, así como la prueba del EBN para la homocedasticidad u homogeneidad de varianzas entre poblaciones distintas. Sin dejar de lado el tercer requisito, que ese no se mide con una prueba de hipótesis, sino que lo aprendemos a leer en la unidad número 1, que es el que las variables que estamos analizando para poder usar la paramétrica tienen que ser variables escalares, es decir, cuantitativas. Pueden ser discretas o continuas, pero escalares, cuantitativas. Todo eso lo explicaremos con detenimiento en la unidad número 1. Y después de esto, por supuesto, meternos a cada una de las pruebas. ¿Sale? Además, algo fundamental. Seguramente ya habrás visto muchos cursos, diplomados, especialidades como la nuestra en el sentido del papel. Es un temario que dice, sí, pues en todas hablan de TED Student, en todas hablan de pruebas paramétricas, de ANOVA de un factor, de correlación de Pearson, de Kruskal-Wallis. En todas nos ponen videos, en todas nos ponen ejercicios, profesores buenos, nadie lo niega, pero al final no les entiendo nada. ¿Cómo me puedes garantizar tú que a ti sí te voy a entender? Saliéndonos y regresando un poco a esta parte, quisiera mostrarles, llamémosle nuestro, nuestro, ah, nuestro valor número 1 del sistema. El sistema, nuestro valor más importante de este diplomado, que es nuestro sistema. Nuestro sistema no solo se compone del diagrama. El diagrama es fundamental porque me permite saber cuándo elegir un instrumento u otro. Pero ¿y una vez que lo elijo, qué? ¿Cómo capturo los datos? ¿Cómo corro en el análisis? ¿Cómo obtengo los resultados? Y más importante aún, ¿cómo los interpreto? ¿Cómo concluyo? ¿Y cómo tomo decisiones? Porque eso ya no viene en el libro. En el libro puede venir cuándo elegirla, cómo hacer el algoritmo a mano. Puedo comprar un manual de CPSS que me diga cómo meter los datos, cuál es el resultado. Pero el entender más allá de ya con el resultado rechazo o acepto la hipótesis, cómo es que esto tiene una resonancia en una decisión que yo voy a tomar, es esa la clave. ¿Y cómo sabemos que es muy fácil hacerla? Por este segundo material que es descargable, ustedes se lo pueden quedar y que es un ejemplo muy sencillo de cómo podemos trabajar. Todo lo hacemos nosotros basado siempre en casos reales. Nuestra guía para cada prueba es la piedra angular del sistema, porque en un solo material didáctico converge un ejemplo real para que aprendas cuándo elegir este instrumento, el procedimiento en el programa SPSS, que aunque lo muestre el profesor y aunque también hay una cápsula de video, aquí lo puedes ver de manera simplificada, cómo identificar los resultados que otorga el programa, interpretarlos todas y cada uno de ellos, concluir y publicar en formato, puede ser APA, puede ser Chicago, tenemos diferentes formatos para una revista indexada. Y lo que vas a aprender en la clase, cómo tomar decisiones. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Incluso ni siquiera voy a utilizar este que ven aquí. Vamos a utilizar uno, pues, de la cotidianeidad, por ejemplo, en este grupo.
Si nosotros quisiéramos saber si este grupo es representativo de la población con respecto de eh, eh, una variable, lo que tendremos que hacer es responder al objetivo de comparar ese resultado en nosotros como grupo contra el parámetro poblacional. Hagámoslo. Me gustaría que ahora sí todas y todos, por favor, participaran conmigo para que podamos ver este ejercicio y lo hagamos realidad. Incluso lo hagamos hasta en el programa SPSS. No nos va a llevar más, no se los miento, de 10 minutos y será el último punto. Fíjense, necesito que todas y todos en Zoom participen, lo voy a hacer yo mismo incluso, y lo único que necesito es que respondan a una pregunta sencillita. En este momento de tu vida, ¿cuántas mascotas, todo lo que tú consideres mascota, perro, gato, pez, iguana, el animalito que tú consideres mascota, cuántas mascotas hay en tu hogar, aunque no sean tuyas, familiares, hijos, hermanos, padres, tuyas, todas y todos, por favor, participen. Yo voy a poner ahora mismo, yo tengo 2 mascotas en mi casa. César Villanueva, gracias, ya nos puso 0. Maestro María nos puso 0. Miguel Pedraza 3. Por favor, participen. Somos 11 personas, al menos 11 datitos, para que veamos lo fácil que puede hacer un análisis estadístico apoyados de este sistema. Excelente, excelente. Fíjense. Voy a tener aquí mi programa abierto. Obviamente, pues asumamos que ya esta sería una clase de la semana eh, 4 del diplomado, o sea, ya habríamos avanzado 4 semanas de trabajo previo para llegar a esto, pero es tan sencillo esto que incluso desde ahora lo vamos a poder hacer. Déjenme regresar aquí al chat para ver si ya nos hicieron favor todas y todos de responder y tener un número pues de 11 datos. Con 11 datos es más que suficiente. Fíjense, voy a empezar a capturarlos rápidamente, empezando por el dato de César, que tiene 0 mascotas, siguiendo por el dato del maestro Mariano, que también participó con nosotros. Yo voy a participar ahora mismo, no la he puesto, ahí está, yo tengo 2, bueno, yo lo pongo al final. Miguel tiene 3, Santiago, perdón, lo puse en el chat de Zoom en lugar de en SPSS. Miguel tiene 3, Santiago tiene 1, Ronald tiene 2, Mayra tiene 2, Francisco tiene 2, yo ya les había dicho que tengo 2. Nos faltan 2 personitas más. 2 personitas más, por favor, ahí en el chat de Zoom es muy fácil. O si no, abran el micrófono y digan cuántas mascotas tienen. Ahí vamos a capturar esos valores. Fíjense, en lo que las otras 2 personas participan, algo que no es, algo que habría visto previo en las sesiones de las primeras 2 semanas del diplomado, pues es cómo se tiene que construir una base de datos como esta. Aquí tenemos en el programa la base de datos muy similar a Excel, donde ponemos los datos. En SPSS cada columna es una variable, por eso dice var aquí, y cada fila es un caso. Aquí está el caso, el primero que fue el de César, luego el del maestro Mariano, luego está el de Miguel, el de Santiago, el de Ronald, el de Mayra, el de Francisco y el mío. Nos faltan 3 personitas, vamos, pónganlas, no nos dejen aquí en visto, como dicen los jóvenes. Ahora bien, en vista de variables, nosotros podemos rápidamente etiquetar número de mascota. Vamos a poner NO más. Esta es una variable de tipo numérica, sí lo es una variable de conteo, es una variable de frecuencia, pero es una variable discreta. Nadie puede tener 0.5 mascotas, ¿estamos de acuerdo? Por lo que es una variable que no tiene decimales. La etiqueta de la variable es número de mascotas en el hogar. Eso se tiene que poner en etiqueta porque el programa no permite que nosotros pongamos nombres largos en el nombre de la variable y es preferible y no permite tener espacios, por lo que es preferible tener una clave. Yo aquí quise poner no más
como clave, número de mascotas. Esto lo veremos, lo dejaremos por ahora de lado y solamente pensar que de todos los tipos de datos, esta, decíamos, es una variable cuantitativa, es decir, una variable escalar, porque hay tres tipos de variables. Las cualitativas, que se dividen en dos, ordinales y nominales, y las cuantitativas o escalares. Ahora bien, ya una vez teniendo esto, ya tenemos ahí nuestra base de datos. Me voy a regresar a la plataforma para que trabajemos, fíjense, este ejemplo. Denme un segundito. Denme un segundito. Voy a guardar la base de datos por aquello de que se nos vaya a cerrar. Y voy a reiniciar el programa porque oía por ahí un ruido extraño. Entonces ya vamos aquí a generar esto y ya lo tenemos. Bueno, ahora sí. Fíjense, ahí se va a quedar tantito y me voy a regresar a la plataforma. ¿Por qué nuestro sistema ha ayudado ya por más de 10 años en el aprendizaje de las competencias estadísticas? Porque hacemos que la lógica que está detrás de la adquisición de las competencias esté basada en el objetivo para el cual tú estás adquiriendo esta competencia. Tú no estás adquiriendo este objetivo porque quieras ser licenciado o licenciado en estadística. Tú estás con el objetivo de aprender y generar competencias para analizar los datos en tu trabajo. Puede ser en academia científica, puede ser en el marketing, puede ser en las finanzas, en el mundo de los negocios, donde tú quieras. Entonces, tú tendrías que pensar, herramientas como la prueba TED Student para una muestra, ¿qué objetivo tienen? Y tienen el objetivo de tomar decisiones al respecto del valor de un parámetro, entendiendo que un parámetro es un valor que distingue a la población, es decir, lo que, por ejemplo, en promedio tendrían el parámetro que se simboliza con la letra griega mu, el parámetro promedio, de la variable número de mascotas. Obviamente, seguramente tenemos en el grupo personas de toda América Latina, porque siempre tenemos estudiantes de todos lados. Yo les voy a dar el parámetro de número de mascotas de México. El parámetro de número de mascotas de México por hogar en la Ciudad de México, para ser precisos, en la CDMX, que es donde yo me encuentro viviendo, es de 2 mascotas por hogar, de acuerdo a los resultados de la última encuesta publicada por el INEGI hace un año. Ese es el parámetro poblacional. Si yo tuviera una muestra de 8 personas que vamos a decir que viven en la Ciudad de México, aunque no sea necesariamente cierto, solo por fines didácticos, yo me pregunto si esta muestra de nosotros 8 que respondimos a la encuesta forma parte de esta población, es representativa de esta población en términos de número de mascotas. Este es el objetivo de comparar una muestra con su parámetro poblacional. Si yo lo tengo, entonces estoy por la ruta correcta. Pensemos que como investigador deseo probar si los estudiantes aquí presentes tienen en promedio el número de mascotas que se tiene en la Ciudad de México. Segundo paso, tengo que definir hipótesis. En estadística siempre tenemos una hipótesis por excelencia, que es la hipótesis nula, también conocida como H0. Normalmente nunca les explican por qué se llama H0 o nula. La hipótesis nula siempre plantea que la diferencia entre los parámetros es igual a 0. Es decir, el promedio de nosotros 8 tiene que ser igual al parámetro poblacional de la Ciudad de México. Si yo resto este promedio a este parámetro, la diferencia debe de ser 0, nula. Por lo que la hipótesis alterna tiene que proponer siempre la diferencia, que el promedio de las 8 personas que participamos en esta encuesta es diferente al parámetro de la Ciudad de México, que nosotros sabemos es de 2 mascotas. El segundo paso siempre es plantear hipótesis.
porque con eso podemos estar seguros de que vamos por la ruta correcta. Cuando yo planteo una hipótesis estadística que compara un promedio con su parámetro poblacional, a ese tipo de hipótesis se les conoce como hipótesis de estimación. Y la prueba TED-Student para una muestra solo permite tener hipótesis de estimación en donde se compara un promedio de una muestra contra un promedio de una población. Si yo no tengo esas dos cosas, no puedo seguir adelante, pero yo sí las tengo. Yo sé que el promedio de la población es 2 y tengo los resultados de 8 personas que participaron en esta encuesta y que vamos a observar si su promedio es cercano a 2. Por lo que el segundo punto ya lo tengo obtenido. Luego vamos a recorrer al tercer nivel de nuestro diagrama, las variables. Todo análisis estadístico se compone de variables o factores. En este caso, las pruebas para comparar una muestra o tomar decisiones al respecto de un parámetro, ya verás aquí, solo admiten tener una variable y esa variable tiene que ser escalar. ¿Cuál es nuestra variable aquí de estudio? Pues es el número de mascotas. Esa es nuestra variable en este análisis. Nuestra variable número de mascotas es una variable escalar. Para ser precisos, es una variable escalar que en estadística se conoce como variable discreta y de razón. Conceptos que, insisto, se trabajarán en la semana número 1 en la semana número 1 y 2 de nuestro diplomado. Así que cumplimos el requisito. Lo último que necesitaríamos saber para poder utilizar una TED Student es que es recomendable cuando no conocemos la desviación estándar poblacional o en su defecto tengo muestras menores a 30, muestras pequeñitas. Si fuese mayor a 30, dicho sea de paso, convendría utilizar la prueba Z, que es una prueba hermana de la prueba TED Student y que estaba en el diagrama que les enseñé hace un instante. Como aquí tenemos menos de 30 datos, cumplimos ese criterio. Solo no olvidar que al ser una prueba paramétrica, tendría que contar con el criterio, además de la variable escalar que ya tengo, de que la muestra sea pequeña, necesito que esa variable de número de mascotas se distribuya de manera normal para continuar con el análisis. Así que de esta manera vamos a ir trabajando cada una de las pruebas que hay en el diplomado. Por supuesto, de nada serviría esto sin hacer el análisis estadístico. Y ese análisis se acompaña de esta infografía, pero también, ¿qué crees? Se acompaña de una cápsula de video que tú puedes descargar. Ya es tuya, la guardas en la nube, en un disco duro, en donde se modela todo el procedimiento de ese ejemplo en particular. Eso no quita la clase en vivo. En la clase en vivo el profesor va a poner ejemplos, desarrollar, resolver dudas, pedirte que tú compartas pantalla para ver tus resultados, es decir, ser tu guía. Pero si después de la clase ya no recuerdas bien el procedimiento, aunque puedes ver la clase videograbada, la ventaja de la cápsula de video es que ya está en un lugar en específico y en una serie de minutos se trabaja ese procedimiento en particular, sin mencionar que además de ello es totalmente descargable. Pero para no dejar la duda de si somos o no representativos de nuestra población, fíjense, aquí tenemos el número de mascotas. Primero habría que probar el criterio de la normalidad. Eso se hace aquí, en analizar, estadísticos descriptivos y explorar. En explorar tenemos que elegir la variable que queremos nosotros utilizar para medir si se cubre o no la normalidad. Elegimos gráficos nuevamente aquí y aquí pedimos solamente las pruebas de normalidad. Obviamente aquí lo estoy haciendo de manera muy rápida para no aburrirles en esta charla que ya casi llega a su final. En el diplomado lo hacemos con toda la calma y propiedad que se requiere para entender cada uno de estos pasos. Damos clic en aceptar y vamos a observar el resultado. El resultado de nuestras pruebas de normalidad está aquí.
Aquí está nuestro resultado. Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. Kolmogorov-Smirnov para 30 o más datos, Shapiro-Wilk para menos de 30 datos. Nuestra muestra es de 8, por lo que son estos los resultados que yo tengo que tomar. El resultado es de mi prueba Shapiro-Wilk. Aquí está el valor de la prueba. Este es el resultado del estadístico de haber hecho el cálculo. Y luego tengo aquí el valor de significancia, también conocido como valor P, que salió de .120. En el diplomado, conforme vayamos avanzando, vamos a llegar a la parte de prueba de hipótesis, en donde vamos a recordar la famosa regla de oro para aceptar o rechazar una hipótesis estadística nula, que son las hipótesis que ponemos en contraste. Y es una regla muy sencilla que nunca va a cambiar. Es la misma siempre. El valor P o significancia que me da el programa tiene que ser menor o igual al valor que yo elijo de error para rechazar la hipótesis nula. Si es mayor al alfa, entonces acepto la hipótesis nula. En este caso, para las pruebas de normalidad siempre se elige un alfa de 0.05, que es como el estándar internacional. Hagamos uso de la regla. 0.120, que es el valor P, es mayor, menor o igual a 0.05. ¿Qué me dicen ahí en el chat? 0.120 es mayor, menor o igual a 0.05. Este número es mayor, igual o menor. No se les dé miedo, para eso están en la clase. Excelente, muchísimas gracias, es mayor. Por lo que entonces, siguiendo la regla de oro, se acepta la hipótesis nula de la prueba de normalidad. Obviamente esto lo hubiéramos visto ya en una clase previa. ¿Cuál es la hipótesis nula en la prueba de normalidad? La prueba de normalidad, su hipótesis nula plantea que la distribución de la variable que se está midiendo es igual a la distribución de probabilidad normal. Como aquí estoy aceptando esa hipótesis, mi conclusión es que la distribución del número de mascotas de este grupo es igual a la distribución de probabilidad normal, que sería justamente esta. En pocas palabras, hay normalidad. Así que cumplo el requisito que me faltaba. Ahora bien, voy a borrar las notas para correr el análisis y saber si este grupo es representativo de tener o no dos mascotas. Ya sabemos que la variable es escalar. Número de mascotas es una variable numérica o continua o cuantitativa. Ya sé que es menor a 30 datos, por lo cual conviene la t-de-student, y también cubro el requisito de la normalidad. El de la homogeneidad entre distintas poblaciones no se requiere porque aquí solo hay una población, es una prueba de un conjunto. Para saber si estamos o no dentro del parámetro, es decir, usar la prueba t-de-student, en análisis de comparar medias, aquí está la prueba t-de-student de una muestra. Y es tan sencillo como simplemente elegir la variable que quiero yo analizar, que es el número de mascotas, y aquí, en este valor de prueba, tengo que poner contra qué valor quiero comparar. Yo ya se los dije, ¿cuál es el promedio en Ciudad de México? 2. Tengo la variable número de mascotas y quiero saber si estos 8 datos en su promedio están cercanos al valor de prueba, que es 2. Y eso es todo. Doy clic en aceptar. Y ahora lo que obtengo es la famosa prueba t-de-student. ¿Qué me da la prueba t-de-student? Primero me dice, aquí, antes de la prueba t-de-student, los descriptivos, que mi muestra es de 8 personas, ¿sí? 8 participamos. Y que el promedio de estas 8 personas es de 1.5 mascotas. Ya sé que es ilógico porque no hay datos intermedios, pero acuérdate que los promedios te pueden dar valores decimales.
Ahora bien, recuerda que la hipótesis nula que estamos aceptando o rechazando plantea que el promedio del grupo tiene que estar dentro del parámetro. El promedio del grupo fue 1.5 y el parámetro es 2. La pregunta es si el número 1.5 se puede equiparar al número 2 o ya esta diferencia de 0.5 es estadísticamente significativa. Si, si fuese estadísticamente igual, se acepta la hipótesis nula. Si 1.5 es estadísticamente diferente de 2, entonces se acepta la alterna que plantea la diferencia. Y para hacer eso tengo aquí el valor de mi prueba T de Student. Primero, tengo el valor de la prueba. La prueba T de Student me da los resultados en puntajes T, que me dice que hay una diferencia de 1.32. Aquí está. Pero para saber si acepto o rechazo, yo necesito tomar este valor de significancia, este que está aquí, que es el valor P igual a 0.227. Y no olvidar la famosa regla de oro. Valor P menor o igual a 0.05, que es el alfa con el que vamos a trabajar, entonces rechazo la hipótesis nula. Si fuese mayor a 0.5, entonces acepto la hipótesis nula. Y ese valor lo tengo aquí. Nuevamente, 0.227, que es el valor P, no es menor a 0.05, es nuevamente mayor, por lo que acepto la hipótesis nula. Esto es el primer paso y se llama interpretar. El segundo paso es concluir. Con esa interpretación, ¿yo qué concluyo? Que 1.5 como promedio de mascotas de este grupo es estadísticamente igual a 2. La diferencia de tan solo 0.5 no es estadísticamente significativa, por lo que prefiero quedarme con la hipótesis de que es equiparable, que es igual. Tercero, ahora sí, la famosa toma de decisiones. ¿Por qué? A partir de esto puedo concluir que como son iguales, la muestra de nosotros es representativa de una muestra típica de ciudadanos de la Ciudad de México con dos mascotas en su hogar. Digo, ya sé que seguramente hay personas de todos lados, pero asumiendo que fuéramos citadinos de esta bonita Ciudad de México, ciudadanos, perdón, de esta bonita Ciudad de México, significa que somos representativos en términos del número de mascotas y que si fuéramos una muestra para seguir un estudio sobre mascotas, seríamos una buena muestra para tomar. Como podrán ver, todo esto que acabamos de ejemplificar está presente aquí, desde el ejemplo, el diagrama, el procedimiento, los resultados, la regla de oro, la interpretación, la conclusión y en clase con el profesor siempre se discute de la toma de decisiones. Ahora multiplica esto por cada prueba, desde lo descriptivo, pasando por las de normalidad, diagrama para Shapiro, Wilkie, Kolmogorov, Smirnov, perdón, un segundito, está un poco sensible. Miren, no me deja. Ahora sí, multipliquemos eso por la prueba T de Student de una muestra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Y luego más aún con los modelos
porque la unidad 4 y la unidad 5 ya se robustece y se vuelve intermedia, porque aquí ya hablamos de modelos estadísticos. En total, hablamos de más de 60 procedimientos con infografías, con diagramas, con guías y cápsulas de video descargables, por lo que ese sistema de enseñanza se vuelve realmente una guía que te va a acompañar a futuro, sin dejar de lado que clase a clase, semana a semana, tienes el acompañamiento de la y del experto. O sea, porque no es un curso donde ya descargo mis cápsulas y me voy, ¿no? Eso es aparte. De hecho, eso es para que ya te preocupes, te despreocupes de que va a acabar el diplomado y pues tú ya te llevas eso. Pero en la clase te enfocas en, oye, profe, fíjate, yo tengo ahorita en la empresa, traigo una serie de datos para aplicar una nueva, porque estamos probando proceso, calidad en los procesos con la metodología Lean Six Sigma. Y no sé cómo utilizarla. O sea, ya ahí dice que tengo que aplicar a Nova para ver que no se distribuyan en más de 6 versiones estándar, pero ¿cómo puedo usar la Nova? No te preocupes, ¿cuáles son tus datos? Comparte pantalla. Es decir, el profesor durante la clase se vuelve no solo un guía, sino incluso hasta un consultor, porque tú puedes poner ejemplos de tu cotidianeidad, porque eso suma a la clase, la enriquece, la hace más entretenida y mucho más significativa. Así que ya lo sabes, más de 60 procedimientos en un diplomado que te va a llevar por todo el camino del intermedio hasta dejarte en la puerta de entrada para que te especialices en el avanzado, con entregables como constancia de valor curricular por cada unidad, insignia digital con código de seguridad blockchain para que en redes sociales tú puedas comparar, ¿vale? Ahora bien, al final un diploma que expide la SEP, que llega hasta tu domicilio con todos los códigos de seguridad y que además tendrá validez, tiene validez internacional, porque evidentemente está siendo certificado por la Secretaría de Educación Pública de México, por lo que en tu nación no tendrás problema alguno para apostillarlo y validarlo, que no está expedido por una institución solamente privada como la nuestra, sino con el aval de una secretaría que es nuestro Ministerio de Educación Pública en México. Ahora no solo eso, 120 horas de trabajo entre las clases en vivo y en línea. Software original de licencia de SPSS 29, que ahorita ustedes van a poder participar de una promoción para que puedan beneficiarse de este beneficio de que la tengan durante 6 meses y no solo durante el tiempo del diplomado, porque esto justo es para los que hoy nos han acompañado. Fíjate, la licencia original de SPSS cuesta $99 mensuales. Sin embargo, nosotros tenemos un convenio, porque somos una institución de educación superior, para que obtengas la licencia de IBM SPSS original con el precio de estudiante a través de una plataforma. ¿Qué ventaja te va a dar? Te va a dar la ventaja que ahorita nosotros te vamos a pagar la licencia durante no 1, 2 o 3 o 4, sino 6 meses. 6 meses por haber estado hoy en día con nosotros en esta plática. Pero que además al término de esos 6 meses puedes tú ya, con el código que te vamos a dar, recontratar 6 meses más, no por $99 mensuales, sino por $50 durante 6 meses. Ya después de 6 meses, pues sí, ya tendrías o que estudiar otro diplomado para seguir siendo estudiante, o bueno, ya contratar la versión original, eh, no de estudiante, sino la versión original, pues ya de usuario profesional. Es la misma, nada más que IBM tiene un convenio porque finalmente si da un precio preferencial por la misma licencia completa, versión estándar, a estudiantes, les enamora para que ya después, cuando ya sean no estudiantes, sino usuarios profesionales, pues contraten la licencia a ellos. 2 workshops en vivo que tú vas a elegir de una lista de cada uno de nuestros eh, eh, temas selectos, que son workshops que pues tienen un precio de $90 que pueden contratarse de manera individual, pero tú puedes elegir 2 de ellos, así como todo el sistema de enseñanza de las más de 60 pruebas que tiene cápsulas de video, que tiene infografías, que tiene diagramas, absolutamente todo eso. ¿Sale?
contactarte desde cualquier lugar, adquirir competencias, acceso 24/7, sistema híbrido de clases, docentes especializados y más. Ya lo sabes, esperamos que esta pequeña muestra te haya eh, dado un poquito de la experiencia de aprendizaje que buscamos tengan nuestras y nuestros estudiantes en todos nuestros diplomados, que hayamos podido comunicarte todos los agregados de valor que te ofrecemos.